Estaba el stand de Shopify y alrededor de Shopify todo el e-commerce, Ujú. y luego al otro lado estaban los tecnológicos. Te puedes imaginar que el 60% de la, 70% de la gente estaba en una parte de Shopify y el otro 30% en la otra. Y si esas tareas a lo mejor no son de una persona, pues tiene la mitad de su trabajo, tu coste de oportunidad gana. O sea, hay dos opciones: que mi gente haga las cosas en menos tiempo, las haga mejor y puedan aportar más valor, o disminuir el número de personas que hacen un trabajo. Y eso requiere formación, tiempo, gestión del dato y gobernanza del dato. Esa caída que hubo, precisamente, me pareció curioso, la caída que hubo en las bolsas de todas este tipo de empresas de ciberseguridad, de un 9, un 10%, y ahora pues eso, han entrado, hicieron una versión un poquito, no vamos a decir, trucada. Sea productiva. Porque el problema es que esto antes lo hacía una Excel y ahora pego un prompt y lo hace una IA. Ya, pero ¿has visto los resultados? Porque yo hago eso y tengo que revisar los resultados. Uh-huh. Hoy, más que a preguntar en el podcast, quiero especialmente escuchar, porque Fares Cameli es una institución en todo esto de la IA, en el e-commerce, y siempre tiene historias nuevas que te van a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial que entra en una empresa desde dentro, de verdad, y que toca todo. Catálogo, producto, marketing, CRM, datos, buscadores, atención al cliente y decisiones. Hoy es que he vuelto a invitar al podcast, años después, a Fares Cameli, CEO de la Casa de las Carcasas. Pero antes te voy a decir eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Al micrófono Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com y de Python.com. La frase que he escogido para este episodio en totalmente es que dice así: es que si estás cambiando el mundo, estás trabajando en cosas importantes, deberías levantarte emocionado cada mañana. Dicho por Larry Page. Y hoy vamos a responder a muchas preguntas. ¿Cómo se introduce la IA en un e-commerce? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué procesos merece la pena automatizar? ¿Qué no debes tocar todavía? ¿Y qué errores están cometiendo? Y ahora sí que sí, damos comienzo con la entrevista donde Fares Cameli nos cuenta cómo se monta un e-commerce, tendencias, novedades y todo sobre la inteligencia artificial. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días, Fares Cameli, CEO de la Casa de las Carcasas. Bienvenido por segunda vez al podcast. Qué bueno verte aquí. Buenos días, es un placer para mí. Además, que está cerca de los 500 episodios, da gusto venir por segunda vez aquí. Muy cerquita, muy cerquita. Sabes que te tengo mucho aprecio y además que me encanta sobre todo tener estos momentos de charla contigo porque siempre aprendes muchas cosas. Y hoy vamos a hacer un podcast totum revolutum sobre todo el tema de IA, e-commerce, y que de esto creo que nos puedes contar bastantes cosillas y que tengo muchas ganas de poder escuchar y de poder aprender sobre todo, Fares. Primera pregunta. Mucha gente te conoce ya, pero tú llevas 30 años metido en tecnología, de transformación digital, e-commerce, automatismos, muchísima inteligencia artificial. ¿Desde cuándo llevas bicheando realmente? Esto es una cosa que me pregunto siempre. ¿Desde cuándo llevas bicheando con la IA? Ahí te voy a hacer una pequeña corrección. Llevo casi 30 años, hago este julio 30 años trabajando en tecnología, que es pues, una vida, y con inteligencia artificial no llevo tanto. Empecé entre el 13 y el 14. ¿Por qué digo entre el 13 y el 14? Porque en el 13 estaba mucho más en la parte teórica de aprender sobre redes neuronales, cómo funcionaban, algoritmos matemáticos. No, yo estaba en ese momento en el momento de matemáticas y algoritmos, ¿no? Okay. Y luego ya entré. De hecho, la primera aplicación de ella que coloqué en un cliente, que fue un e-commerce, bueno, un cliente era en la empresa en aquel momento trabajaba, que era Parques Reunidos, fue Brainsys, ¿no? Brainsys de Corti. Sí, recomendaciones con IA, ¿no? Y entonces ahí empecé a bichear, que es lo que tú dices. Entonces, no es desde cuando yo bicheando, es que te pones a bichear, haces tus propias cosas, luego ya pues monté una plataforma propia que vendí, algoritmos propios que además están publicados, etcétera, ¿no? Y cuando ya tienes un conocimiento, voy a decir profundo, no porque sea un gran experto y gente mucho mejor, pero que ya entiendes cómo funcionan los algoritmos, qué diferencia hay entre una clasificación, proximidad o cercanía, y cuál es el concepto real de la simulación, la ejecución, etcétera. A partir de ahí, ya prácticamente cualquier tecnología que va saliendo
la vas adoptando con bastante facilidad. Es el concepto de no uso herramientas, sino uso el entorno, ¿no? Ese entorno. Sigues como CEO de la Casa de las Carcasas, mega empresón, con muchísima inteligencia artificial metida, gracias a ti, con más de 1000 tiendas, ¿no? Repartidas a todo el mundo. Tenemos ahora mismo 1.170 tiendas aproximadamente en 13 países, con 3 almacenes, uno en Chile, uno en México, otro en España, en Jaraíz de la Vera, Extremadura, nuestra central, y además un almacén externo en Colombia, ¿vale? Muchísima inteligencia artificial, no, ojalá, tenemos un montón de manualidades todavía como todas las empresas. Luego tenemos algunas cosas que sí que hemos hecho como proyectos de infraestructura, y sí que es verdad que algunas de las cosas que hemos hecho son bastante punteras, pero porque llevamos 3 años haciéndolas. O sea, la mayoría de las empresas de nuestro tamaño han empezado este año, el año pasado, y todos con lo mismo. O sea, vamos a hacerle preguntitas a Claude, vamos a hacer un chat o que nos programe algo muy sencillo. Nosotros ya estamos en otro nivel. Pero claro, si nos comparas con un BBVA o con un Intex, no somos nadie, ¿no? O sea, es el concepto, ¿no? Algo tenéis. Me refiero a la parte de IA, automatización, ¿no? Sí que es verdad que además en la IA ya venía de antes incluso de que yo estuviera. O sea, el aprovisionamiento inteligente fue un proyecto que montó nuestro director de operaciones, Samu, aunque luego lo terminé de ejecutar yo cuando llegué, pero ya estaba ahí, con lo cual que es una empresa que ya hace 4 años estaba pensando en modelos algorítmicos, en este caso es Machine Learning, pero en modelos algorítmicos, así que no ha sido muy difícil. Y luego que Isma, nuestro fundador, pues es un tío muy rápido, muy efectivo, y claro, todas estas cosas pues siempre, para él nunca estaremos donde él quiere, pero porque lo lógico es ese hambre de founder que tiene él, que nos encanta a todos, ¿no? De hecho, ese crecimiento que hemos tenido, somos el retail de mayor crecimiento de Europa, es una realidad. El retail de mayor crecimiento de Europa. Sin dudas, piensa que en diciembre de 2023 teníamos 320 tiendas, en diciembre del 24 eran 640, en diciembre del 25 eran 1020 y este año vamos un poquito más lentos porque vamos a hacer cambios en la experiencia y entonces no queríamos abrir tantas, pero el objetivo es llegar a 2.000 tiendas en 2028. 2.000 tiendas en 2028, pero aparte todo tiendas propias. Todo tiendas propias, no hay franquicia. Voy a repetir otra vez, todo tiendas propias, un crecimiento, sí. O sea, 1.100, más de 1.170, no sé si son 74 esta semana, tiendas en 13 países, es algo impresionante. Entonces, ¿cómo no voy a estar ahí y no voy a querer estar en la Casa de las Carcasas? Por favor, es que en cuántos sitios puedes participar en un proyecto así con una gente maravillosa, que es lo que más me gustó cuando llegué allí, porque yo llegué consultor, y sobre todo en un proyecto que de estas características. Estos proyectos ya no existen, porque un Inditex, un Mango ya tienen el tamaño. No estás hace 25, 28 años. Claro, entonces ahora los retail que están en ese crecimiento pues son mucho más pequeños. Son nosotros, un Alehop o ese tipo de tiendas, ¿no? Me parece brutal. Vale, Fares, lo que me parece brutal es eso, es que más de 1000 tiendas con un crecimiento tan espectacular y sin franquicias además. Vale, vamos a hablar de e-commerce. ¿Dónde estamos? Depende. Ahora mismo estamos en el podcast, pero... No, a ver. ¿Dónde estamos en el e-commerce hoy en día? Si te refieres al entorno en general de e-commerce, sobre todo en España y Europa, voy a hablar porque Estados Unidos tiene reglas distintas. Aquí tenemos 2 temas. Todo el mundo está hablando de la agéntica, del posicionamiento geo, como le quiera llamar, que es SEO básicamente. No lo digo yo, lo dice Google desde hace un mes en su último paper, contenido estructurado, etcétera, desmitificando historias como los archivos LLM o este tipo de cosas. Y yo me acerqué hasta hace poquito en ShopTalks y todo el mundo te hablaba de agéntica, de AI, casi todo es pronto. Era todo monotemático, ¿no? Con los agentes. Es todo, pero casi todo es pronto, en escritura y preguntas, ¿vale? No hay tema. Y luego los que te hablan de posicionamiento dicen, te preparo tu web para el posicionamiento. Digo, Dios bendito, ¿sabes? Hay que hacerlo, pero realmente, o sea, tú hazte una pregunta, ¿vale? Para que nos demos cuenta dónde estamos. ¿Tú crees que los robots y los agentes van a pasear por el contenido de tu web para leer la información? ¿O crees que la pregunta se la van a hacer al asistente o a las categorías que mejor colocadas tengas en el modo de IA de Google? A las que mejor están colocadas en el... Casi siempre el asistente. Y si no, tirarán de las categorías mejor colocadas. Con lo cual, tener tus fichas de producto con contenido estructurado, no digo que no tenga valor, pero comparado a tener un asistente de IA en búsqueda, pues no hay nivel, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánta gente está metiendo buscadores con IA? ¿Cuánta gente está preparando sus filtros, sus contenidos, sus categorías, su estructura para la IA? Entonces, ¿en dónde estamos realmente? Estamos en un punto en el que las bases no están construidas y todo el mundo te quiere vender las bases porque nadie sabemos dónde vamos a estar dentro de 2 años. Lo intuimos, pero no lo sabemos. Hasta hace literalmente un mes nadie sabía en qué se fijaba Google para hacer el posicionamiento en Bing. No.
hasta esta misma semana, Cloudflare ha publicado su informe por el cual ya los humanos somos menos navegando que los bots en Internet. ¿Ah, sí? Sí, Nos superan nos los superan ya. bots. 51 y pico contra los... ¡Ostras! Sí, es una brutalidad. Y luego O sea, que la mitad de nuestro tráfico es falso. no, la mitad de los tráficos son bots. Si tienes una buena analítica, lo sabes. Otra cosa es que no la tengas. La pregunta es cuánta gente deja pasar a esos bots, cómo les deja pasar, qué les deja ver, ¿no? Pero eso ya sería meternos a un bajo nivel, ¿no? Entonces, el concepto me has preguntado dónde está el e-commerce. Pues la pregunta del millón es, ¿dónde están la empresa que nos ofrece servicios? ¿Dónde está tu empresa y dónde tiene que estar? Yo, personalmente, estaría metido en búsquedas contextuales, en asistentes, en que tus chatbots den mejores respuestas, sean deterministas pero no tan deterministas, no sean bots puros, den mejores respuestas, y en preparar las categorías sobre todo y despliegues rápidos para la IA. ¿Vale? Para mí sería el punto principal de dónde está el e-commerce. Vale. ¿Por qué? Porque todavía seguimos comprando a través del móvil, todavía siguen comprando humanos, que nos hemos vuelto locos con la IA, pero la IA no es el hoy, es el mañana. ¿Qué porcentaje real de tu e-commerce está recibiendo tráfico de IA con derecho a compra? Muy poquito. Muy poquito. Lo que recibes es mucha consulta sobre el tema. Nosotros estamos posicionados. Si alguien pregunta por poner una funda, salimos nosotros y salen Spigen y JTech porque son los que más venden en Amazon y está leyendo de Rufus. Esa es la vida. Como marca son ellos, incluso en Amazon salimos nosotros. Pero depende de la búsqueda. Si preguntas por una funda, saldrán ellos y nosotros en algunos casos, dependiendo de qué modelo preguntes, pero si preguntas por calidad, localización, devolución, etcétera, ya salimos nosotros. Y si haces preguntas de si quiero que me lo pongan, siempre salimos nosotros. ¿Por qué? Porque el contexto de la pregunta, ahora la pregunta es, ¿crees que eso va a llevar a que haya un clic y nos compren? ¿O crees que eso lo que nos está colocando es que el cliente está aprendiendo con nosotros? Google nos mintió a todos, o sea, nos dijo que el modelo que el modo IA no iba a robar tráfico y que iba a redirigir. Eso es mentira absoluta. Lo que está haciendo es darle información contextual al cliente para que el cliente luego decida dónde clicar o dónde no clicar. Y esa información además está sesgadísima por Google para sus modelos de publicidad. Y toda la parte informacional ya la gente no entra, es decir, todo tu contexto y todo tu trabajo durante años. Los que tengan blogs están perdidos. Como sí, no afiliados muertos, totalmente. No, los afiliados lo que pasa es que ahora funcionan más en canales sociales o en canales de segundo nivel. Sí, pero los blogs típicos del top 10 de cartas de bebé, el típico fuera. Blog de Sataka, de mírate cómo hemos comparado estas, lo que sea, o la noticia X, está muerto, literalmente, no lo digo yo. De hecho, Sataka ha perdido un montón de tráfico. Claro, pero dicho Sataka, como podría haber dicho Cyberclick, o sea, no es porque lo que pasa es que Sataka lo conocemos todos y va a salir en prensa el tráfico que ha perdido. Entonces, el tema. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un punto en que el tráfico está cambiando y en el que no nos hemos adaptado a qué es tráfico real, qué es tráfico de prospección y cómo hay que continuarlo, qué es tráfico de compra y qué podemos hacer para esos puntos. Y todo el mundo está yéndose a la base, que es el posicionamiento y arreglar mis cosas para que los robots me lean, y no están entendiendo a dónde vamos. Entonces ese es el dónde estamos. En vuestro lado estáis trabajando que os mencionen las IAs, que os hagan como resultados de búsqueda, pero trabajando muy bien la parte del contexto. No, nosotros lo que hemos hecho ha sido preparar la web para el estructural, que es la base para que salgas, y luego reaprovechar el posicionamiento que tenemos de marca con esa estructura y meter una IA Assistant en la búsqueda. Tenemos 2 asistentes, Octone para la parte de preguntas y para recomendación de segundo nivel, y el buscador de DoFinder en el AI Assistant, que es donde realmente está ocurriendo ese contextual, como está ligado a nuestro catálogo desde el PIM, que en nuestro caso es Plytics, y hace los filtros y las imágenes en SOPI, que es la parte de infraestructura que te decía. El contextual está ocurriendo de manera natural. Ahora lo que nos toca es trabajar el contenido que publicamos en redes permanentes y no permanentes, el contenido que se publica en Marketplace tipo Amazon o incluso TikTok Shops, aunque no cuente para este tipo de IAs, pero sí para los canales de afiliación. Y nuestro blog, por ejemplo, ha pasado de ser un blog específico del contamos novedades y moda, que vamos a cambiar toda la temática. Pero no porque el blog aporte, sino porque es una parte de contenido contextual que va a estar dentro de lo que se puede leer por parte de los buscadores. ¿Y dónde estamos realmente? Pues ya sabes, YouTube, que es donde vamos, porque aquí Reddit en Europa no funciona. No. Si estuviéramos en Estados Unidos estaría metido en Reddit a no poder más, pero aquí estamos en YouTube. ¿Por qué? Porque los patrones de búsqueda y lenguaje de reales, ¿dónde se puede sacar? O sea, la pregunta es, si te viene un robot de IA, ¿te crees que se va a leer todo el contenido? Imposible.
¿Crees que va a leer tu blog? Imposible, leerá la cabecera y 2 cositas más. Y eso sí es interesante, cosa que dudo. ¿Dónde hay contenido estructurado, traducido, segmentado y que tiene patronaje? En YouTube. Así que ahora mismo el objetivo es hacer unboxings en YouTube, explicaciones en YouTube, etcétera, y tener muchísimo cuidado con las palabras y los patrones. Esto ya lo conté hace un año, pero ahora, hace un año pensábamos que era donde iba a ir, ahora ya es una seguridad absoluta. O sea, la pregunta del millón es, y voy a aprovechar que tenemos ya un libro, ¿ese libro es bueno o malo? ¿Vale? Esa pregunta no existe. La gente lo que va a querer es, en este caso es que informe Los Pilares de la Tierra, lo digo pues no lo veis. Sí, no sé si se ve. ¿Sabes? Súper fan. Sí. Entonces, el libro es un libro denso, yo lo leí hace muchos años. Y las preguntas que te van a hacer es, ¿cuántas páginas tiene? Pues hay una edición más pequeña de bolsillo. Un análisis cuantitativo en sí. Si lo quiero tener, ¿merece la pena tener una edición especial o lo llevo en el Kindle? Ese tipo de preguntas, ¿tú ahora dónde encuentras las respuestas? Pues lo encuentras en marketplaces donde hay un montón de comentarios, lo encuentras si fuera un restaurante, un hotel, etcétera, lo encontrarías en las reseñas de Google, de TripAdvisor, del Tenedor, porque luego verticalmente puedes salirte de YouTube. O sea, en TripAdvisor tienes el mundo, ¿vale? Y en las reseñas de Google para restaurantes tienes el mundo. Pero me refiero para algo que puede hacer todo el mundo, que no tengas que ser de un vertical específico, ¿no? Tienes YouTube. Y entonces en YouTube ya no podrás decir, he leído Los Pilares de la Tierra y va sobre. Tendrás que usar patrones de lenguaje que un LLM pueda encontrar. Esta edición de Los Pilares de la Tierra de 2024, que mantiene el formato original, ¿vale? Y eso lo digo yo porque tengo 50 años, 51, y estoy tratando de hacer una lista. Tú que eres más joven o un chaval de 20, lo que diría es, este libro es menos grande y menos pesado o tiene una altura X, la letra es suficientemente grande para que puedas regalarla, pero ya vas estableciendo distintas maneras semánticas de explicar el grosor, el tamaño, la edición, el tipo de lectura, que es lo que va a intentar leer el LLM para poder dar las respuestas. Por tanto, cuando tú hagas esos vídeos tienes que preocuparte de eso, y cuando tenga tu contenido estructurado, sobre todo las descripciones de tu página, tienes que preocuparte de eso para que tu asistente lo tenga. Para es que cambia totalmente. O sea, cambia claro, totalmente. Ahora, si yo hago una pregunta ya que estoy, vamos a hacer la casa, ¿qué funda me voy a comprar? Pues si quiero una MagSafe, no todo el mundo va a usar una MagSafe porque no va a usarlo, pero le vas a explicar que las mejores son reforzadas con niveles de calidad y que el MagSafe además aporta un valor X. Eso yo lo pongo en mi descripción. Pero es una descripción que no es técnica, pero tampoco es semántica pura. Tú en tu unboxing del vídeo dices, me la he comprado, es preciosa, además se ve bien el color de origen y tengo la posibilidad de poner el anillo de no sé qué con el MagSafe. Ese es mi vídeo, el vídeo de una chavalita. Mira qué bonita es, que tiene el mismo color y además llevo el lanyard a juego y le pongo el anillo que tiene la luz para poder sujetarlo. En los 3 sitios he explicado que puedo poner un accesorio de distinta manera, pero ese contextual está ocurriendo en mi web, descripción de producto, descripción, etcétera, en mi marketplace, que es capaz de leer, que puede ser en Amazon o Mercado Libre, etcétera, en mi vídeo de YouTube, etcétera. Cuando ese patrón se repite, el LLM, por volumen, por consideración, por autoridad de dominio, por modo IA y por lectura, va a considerar que tu producto tiene esas características. Razón por la cual ahora mismo Spigen es casi todo lo que te sale en fundas de alta gama cuando preguntas solo por la funda y no por el servicio, la calidad, otro tipo de cosas que, ojo, que son de buena calidad, no estoy quejando, me estoy explicando el concepto. Sí. Y eso es un cambio radical en cómo tienes que gestionar tu marketing, tu manera de hacer las cosas, tu publicidad. ¿O te crees que Meta y la publicidad de Google no han variado? Ya han eliminado algún tipo de campaña, etcétera. Y eso es el cambio real del e-commerce. Nos estamos moviendo a un mundo en el cual la semántica contextual va a ir por encima de la pregunta pura y dura semántica. O sea, funda azul con MagSafe, te puedes olvidar de eso. Te puedes olvidar. O funda de alta calidad iPhone. No. Va a ocurrir, pero va a ir cada vez teniendo menos peso, porque cuando digan, dame fundas de alta calidad de iPhone, te va a preguntar, ¿las quieres transparentes o no transparentes? ¿De qué color? ¿Para qué uso le vas a dar? ¿Quieres protección militar? Ya tienes todo un semántico detrás, todo un contextual detrás que no es puramente semántico, en el que antes nadie pensaba. Ese es el cambio radical que tenemos en el e-commerce. Me parece que está habiendo un totum revolutum, que es que precisamente hay que rehacer todas las tiendas como las tenemos ahora. O si queremos vender los productos a la IA y que sea la IA que te recomiende. Es que ahora mismo no tenemos esa venta. Lo que tenemos es que rehacer nuestra estrategia de cómo vamos a continuar nuestro plan de contenidos y, por descontado, qué vamos a hacer dentro de nuestras tiendas para ir adaptándonos.
Porque al final tú no puedes rehacer una tienda monstruosa con millones de categorías, por no hablar de nosotros. Vete a tienda animal, que además tiene marketplace, Sí. tiene miles de URLs. No pueden rehacer su tienda, pero sí que pueden rehacer el contenido estructurado de sus páginas de categoría, sí que pueden cambiar el contenido de producto que van a poner en las revisiones, el contenido que sale en YouTube, su plan de medios, sí que pueden variar cuando el asistente, acotar el asistente los guardarraíles de las preguntas para que vayan a donde ellos quieren. No tienes que cambiar la tienda, lo que tienes que cambiar es tu plan de evolución tecnológica y de contenidos. Y ese cambio es bestial. Venías, hace poco estuviste en el ShopTalk de Barcelona y era como un monotema el tema de los agentes, ¿no? Pero al final, agentes, todo el mundo llena la boca con agentes, pero luego le preguntas quién tiene un agente trabajando dentro de la compañía y pocos levantan la mano. No, aquí a todo el mundo tiene gente ya trabajando dentro de la compañía. Otra cosa es qué hacen los agentes y si tienen algún valor específico. O sea, aquí voy a contarte. Cuando vas a ShopTalk, el ShopTalk está dividido en dos partes. Estaba el stand de Shopify y alrededor de Shopify todo el e-commerce, y luego al otro lado estaban los tecnológicos. Te puedes imaginar que el 60% o 70% de la gente estaba en la parte de Shopee y el otro 30% en la otra. Y eso no es porque fuera menos interesantes. Hay otras compañías en la parte de Noesca que eran increíbles, sino porque tenemos todo ese tirón de fuerza en el que la gente quería entender qué pasaba, ¿no? Tener un agente y que la gente sea útil son dos cosas distintas. Tener un agente y que ese agente aporte valor a tu compañía o disminuya tus costes son dos cosas distintas. Todo el mundo piensa que nosotros tenemos un montonazo. No, tenemos muchos procesos automatizados y tenemos unos cuantos agentes en producción. Pero el cambio dentro de nuestra compañía requiere tiempo, esfuerzo y formación. Y en cualquier compañía va a pasar lo mismo. Entonces todo el mundo dice a un agente. A mí hubo 3 compañías que me dijeron, prueba nuestra agente, no sé qué. Y dije, no quieres que lo pruebe. Se lo dije. Dije, porque yo voy a ir a rampearlo. No, bueno, no sé qué, no te voy a decir los nombres, pero 2 de ellas les hundí. En la tercera, que además es con los que cerraré un tema de despliegue rápido que estábamos hablando, me dijeron, sé que lo harías, no te preocupes. Los agentes hay que personalizarlos. Digo, joder, menos mal que alguien me llega y me dice lo que yo ya sé, que tu agente por defecto es lo que es, y que lo puedo montar yo con un telediario si tengo los datos bien estructurados. Lo que tú me das es una capa y la evolución. Y ahí es donde está el punto real. Todo el mundo estamos montando agentes por montarlos. Y lo que tenemos que hacer es montar agentes que aporten valor. ¿Por qué por montarlos, Fares? Porque ahora mismo, si tú no tienes IA, tu empresa está atrás. Y entonces, primero, tu CEO te empuja. Si tienes un fondo detrás, te empuja por duplicado. Si no tienes un fondo o un CEO, tu CEO se va a una charla y vuelve con lo que le está contando la gente que hace y te dice, ¿por qué no lo hago yo? Y digo, si tú supieras lo que estamos haciendo, el de enfrente diría, ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿No? El concepto es que estamos sufriendo esa revolución. Pasó lo mismo con las .com. Había que tener una web, todo el mundo ya tener una web. ¿Vale? Ojo, esto es muchísimo más grande. Para comparar esto, ni agita la revolución industrial, ni siquiera Windows 95, ¿vale? Estoy dando como digo yo, un ejemplo acotado, ¿no? Y de pronto todo el mundo ya tiene una web, ¿pero para qué? O sea, de verdad una empresa industrial necesitaba algo más que decir fabricamos coches, y tenían webs corporativas carísimas llenas de cosas que se solicitaban y equipos completos. Te hablo del 2000 y poquito, ¿no? Sí. Es lo bueno de llevar 30 años en esto. Y luego eso va cayendo y al final pues estamos lo mismo. Todo el mundo quiere montar IAs, pero la mitad de las empresas están eliminando sus IAs. O sea, sabes que Microsoft ha dejado de usar Anthropic, que no sé cuántas empresas lo han dejado de usar, en los propios Anthropic, etc. Ahora Anthropic, porque ahora mismo es el top en este punto, ¿vale? No es que tengan la mejoría, pero es la más genérica. Y la que más factura ahora mismo, ¿no? Está ahí. Está ahí, que Meta está muy fuerte. Sí, sí, sí. Meta, claro, porque Meta la gente con Llama y con toda la IA que está trabajando y todo esto, Meta no está en ese top 3 galáctico, pero sí está haciendo bastantes cosas. La más usada con 1.000 millones de usuarios es GPT, ¿vale? Lo que pasa es que su modelización de negocio no es buena. Anthropic, su modelización de negocio es mejor, pero el problema es que han tenido que atontar las versiones. O sea, la 4.6 estaba en función mejor que la 4.8. Fable, no sé por qué la han sacado, porque con muy buen criterio el gobierno Estados Unidos la ha cortado, ¿sabes? O sea, que luego parece que somos unos radicales, pero es que eso no hubiera salido solo porque le obligaban desde de valor de bolsa, sácalo y muévelo para que se vea que lo avanzados que estamos, ¿sabes? Sí, la han quitado ahora mismo. Que en 3 días ha durado literalmente. Pero el concepto es, ¿y qué han hecho? Como el consumo de tokens era descomunal y la gente no sabe usarla, no construye cosas, solo promptea y hace asistentes ridículos con skills, ¿vale? Las facturas que te vienen por la IA son descomunales. No ahorras ese dinero en personal y por descontado no mejoras la calidad de tu producto porque tienes que poner a otro personal a controlar lo que se ha hecho la IA porque la IA está hecha de aquella manera, ¿no? Ese es lo que está pasando. Entonces todo el mundo quiere algo ya, lo quiere rápido, lo quiere funcionando, pero realmente cuando metes prisa
a tecnologías nuevas que tu gente no sabe usar, ¿qué es lo que tienes? O tienes churros, o tienes cosas que luego te toca volver a repensar o a parar, Que es lo etcétera. que está pasando a mucha Y gente, además sí. se les ha vendido a todos los CEOs porque era necesario para ir moviendo esos 150.000 millones entre empresas, que eso ha sido maravilloso, la jugada a bolsa, para ir moviendo ese dinero, se les ha vendido que se podía hacer de todo. Salesforce ya se bajó del burro diciendo que su agente no era como era en enero. ¿Vale? Luego el dinero que ha ido moviéndose en círculo, porque ha ido en círculo de Microsoft OpenAI, de OpenAI ahora, que a Microsoft y luego a Google. Y digo, acabáis de mover 150.000 millones en círculo, pero ahí no se ha generado un solo euro de valor, ¿sabes? Joder. Y eso y lo que está haciendo, pero al final muchas empresas grandes han dejado de utilizar, y hablo de Anthropic en este caso, porque es la que más está saliendo en noticias que Sí, podamos ver, la han dejado de utilizar porque los costes no equiparan los beneficios y porque los ahorros esperados no existen. Pero es que el que piense que va a sustituir personas por una IA tiene un problema. Vas a sustituir tareas por una IA. Si esas tareas sustituyen personas con calidad, genial. Pero si no las sustituyen con calidad, tendrás que poner otras personas, que además cuestan más dinero, para supervisar lo que hace la IA. Y si esas tareas a lo mejor no sustituyen a una persona, pero sustituyen la mitad de su trabajo, tu coste de oportunidad gana. O sea, hay dos opciones. Que mi gente haga las cosas en menos tiempo, las haga mejor y puedan aportar más valor, o disminuir el número de personas que hacen un trabajo. Y eso requiere formación, tiempo, gestión del dato y gobernanza del dato. Y si no has hecho sobre todo esas dos últimas, gestión y gobernanza, no puedes. A mí siempre me dice nuestro CEO, ¿y esto cuándo? Claro, claro. Es que los de enfrente hacen X, y con toda la razón del mundo, pero es que, claro, los de enfrente a lo mejor tienen menos datos, o ya tienen el RP terminado hace 3 años, o tienen el dato mejor estructurado, o están haciendo cosas más pequeñas. ¿Vale? Cuando tú lo extrapolas a un entorno como el nuestro, el tema es cómo gestiono el dato, cómo gobierno el dato y cómo enseño a mi gente a que cuando se ponga a usar eso no haga prompting y preguntitas a un bot como no puedes preguntarle a Cloud cosas como un bot, eso no tiene sentido. Para eso ya te monto yo un bot interno y le preguntas, ¿sabes? Cómo estructuro los documentos, etcétera, para que cuando mi gente toque eso, esta ya me la voy a tirar. No como han hecho en Ernst Young, no como han hecho en Deloitte y no como han hecho en KPMG, que ya has visto la noticia maravillosa de juniors haciendo trabajo con IA, pero es que los seniors, yo estaba allí, yo he estado en una Big Four y había seniors que lo revisaban todo y luego cuando fui senior yo lo revisaba todo hasta la última coma. Lo que no puedo hacer es que se lo entrega GPT, ellos cogen, lo revisan con Claude y entregan informes falsos de McKinsey, datos que no están bien estructurados, porque las IA generativas, a ver si lo entendemos, generan. Por tanto, necesitan corrección de errores. Cada vez que es un vídeo del coleguita que vende cursos diciendo, mira lo que hago con un PRON. Ya, yo lo automatizo, lo hago por 50.000 y verás cómo a partir del 70% tengo que meter procesos de corrección. Es inevitable. Y el problema no es solamente que generen, es que los modelos, si son muy determinísticos, solo hacen cosas muy básicas, o sea, si les dices no te puedes salir de estos con parámetros, y si no son muy determinísticos, toman decisiones que igual no están consolidadas con lo que tú quieres. Por ejemplo, ayer entregábamos un informe de un proyecto y me decía, el 44% está hecho así, el 47% decía, si me sale un 130%. No es que, porque no estaba contando con el 100%. Decía, el 44% de este bloque de estos tres estados está X, el 54% de este bloque de estos tres estados, y te está dando un dashboard que si no lo contextualizas, esos números no tienen sentido. Y me tocó hacerlo de la vieja escuela con la calculadora para sacarme los tres números para el reporte, para el resto del comité de dirección. ¿Vale? Si no te fijas, o no sabes cómo funciona, por eso te decía los algoritmos, el entendimiento de las herramientas, vas, entregas eso y luego o el que está al lado no lo entiende o igual se ha inventado algo y acabas de hacer una gambada enorme. Y ese tipo de historias es un tema de transformación digital, de gobernanza del dato y de formación de la gente. ¿Cuánto tiempo tiene la gente para formarse? ¿Cuántas empresas tienen la gobernanza del dato bien hecho? ¿Y cuántos de ellos han estructurado su contenido? ¿Y cuántos de ellos han dejado de meter un PDF por un lado y que se hagan mandado por otro gastando 75.000, 80.000 créditos por operación? Cuando tienen cientos de miles de documentos. ¿Cuántos están haciendo Markdown, de PDF a Markdown en interno No los en hacen, no arquitectura hacen. RAG? No cambian el lenguaje, no lo cambian. Claro, y si no montas una arquitectura RAG con una base tuya en la que estructuras ese dato y pones una capa de datos por encima, tu problema es que tanto en la que no lee las imágenes por OCR, tienes que hacer proyecciones, se inventan las partes que le faltan, pero todas esas cosas, si no entiendes cómo funcionan las IAs o no tienes un equipo externo, interno, me da igual que lo entienda, hace que la mayoría de las empresas se pongan a ejecutar cosas y sea como una bola. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, pero las cosas no funcionan.
¿Qué tipo de agentes tenéis metidos? Porque tú tienes agentes en la empresa. Imagino que habrá algunos que están hechos con el N8N, ¿vale? Yo tengo un VPS ahí. Como todos. Bajando. Y a nivel personal, ¿qué otro tipo de agentes? Quiero ver los profesionales y los personales que tienes. Vale, te vas a reír. Yo no tengo agentes personales. Ah, no. Lo que tengo son ciertas skills en Manus, que es una plataforma agéntica, y la utilizo como agente personal. Y luego tengo ciertas automatizaciones en Gemini, porque usamos Google Workspace, y unas poquitas GPTs en GPT. ¿Por qué no tengo agentes a nivel personal? Porque básicamente, por el tipo de trabajo que hago, no quiero tenerlos. ¿Vale? Antes sí que tenía uno, pero era una persona para hacer la compra de casa contra el inventario, ¿vale? Pero es que ahora pues, nos hemos quedado solo mi mujer y yo con mi hijo pequeño. Antes cuando éramos 5 tenía sentido, ahora ya no lo tiene, ¿no? Y a nivel profesional, cuando hablamos de agentes, vamos a interpretar el concepto de agente, que sea capaz de tomar decisiones por sí mismo. No skills ni asistentes. Que es por eso, además, que tenéis el chatbot de Octone, que es un agente, precisamente, y Sí, actúa como un agente. pero yo te estoy hablando ya de productos, no, o sea, Octane es un producto de mercado, ¿vale? Y toda la gente que hemos construido nosotros. Entonces, ¿por qué establezco punto? Porque tener una skill que hace una tarea y necesitas triggerizarla o darle información para que continúe, no es un agente, ¿vale? Es un asistente de IA con capacidades agénticas. O sea, todo me decía, no es que con Sonar, con Cloud no se puede todavía. Tienes que tener un trigger o meterle información. Y en cuanto hay un trigger que orquesta... Un trigger, un activador con un N8N, por ejemplo, que active. O dentro del propio Cloud con una información o lo que toque. Pero no toma decisiones per se. O sea, hay un punto en el que no continúa. Sin embargo, por ejemplo, tirando sobre Cloud Manus, sí que toma decisiones per se en función de aprendizajes. Sí que es una plataforma agéntica. ¿Vale? Te hablo para construirlos a nivel personal, no hablo a nivel empresarial, que hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, sí que tenemos agentes, tenemos algunos construidos con Manus, otros hechos con Cloud, otros que hemos hecho ya con nuestros temas de IA, algunos incluso llevan Machine Learning encima capas semánticas, luego sí que os digo cuál es el stack que tenemos. ¿Por qué hacemos a veces agentes con Manus? Pues porque un servidor o mi Product Manager no somos técnicos, no vamos a desarrollar cosas. Lo preparamos ahí. Sin embargo, los desarrolladores hacen con Manus, a veces no lo sacan, ¿vale? Pero nosotros no dejamos el agente ni en Manus, ni en Cloud, ni en ningún sitio de esos. Lo extraemos como si fuera código, lo conectamos a nuestra base de datos, lo metemos en este caso nuestro Docker con GitHub, le pasamos los controles de seguridad, proyecto, etcétera, con Copilot para que no me meta código basura y lo subimos como aplicaciones. De esa manera, control del dato, soberanía, seguridad, me evito todos los agujeros y por descontado URLs protegidas por mi perimetral, ¿vale? Y que elijo dónde se ven, dónde no se ven, además con AUF, doble factor de autenticación, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo más importante, yo escucho, me decía sobre e-commerce, escuché el otro día, conecto Cloud a Shopify y según me decían eso, yo me decía, pero ¿qué estás diciéndome? Digo, pero ¿vas a conectar Cloud directamente a Shopify? Es que entonces me enriquece las fichas. Digo, sí, ya, pero ¿por qué no si te creas... allá tienes plataforma de ella dentro de Shopify, no hace falta conectar Cloud. No funciona también como en lo que algunas cosas que hace Cloud, eso no es el problema. El tema es, la pregunta es, ¿qué datos estás extrayendo de tu Shopify para construir y dónde se están guardando y a quién se los estás entregando? Porque si te lees la parte de privacidad de todas las plataformas, algunas cogen solo metadata, otros cogen data sin contexto y otros cogen data con contexto. Ojito. Entonces depende de qué datos. A mí que cojan los datos de mi producto me dan igual, podría cogerlos con un scrapeo, pero que me cojan los datos de mis clientes no me ilusiona. Es un problema. ¿Y tarjetas de crédito? Tarjeta de crédito. En nuestro caso no tenemos, pero tenemos esto analizado, pero me entiendes el concepto, ¿no? Datos bancarios o datos esto. Y digo, si no está mal que lo conectes, pero ¿por qué no haces algo útil, que es crearte un MCP, bajártelo en local, conectarlo y hacerlo? Es que lo fácil es conecto Cloud, me cojo el skill y le atizo. Y además... De gastar tokens. Pero no solo gastas tokens, es que además no sabes cuál es el resultado que estás ejecutando. Haces 14.000 pruebas y aparte de gastar tokens, no hay un aprendizaje real detrás de eso. Claro. ¿Vale? ¿Cuánta gente ha preparado la estilografía antes de hacer eso? ¿Cuánta gente ha extraído el producto y ha gestionado el catálogo? ¿Vale? Es que son caminos fáciles, que parecen fáciles y divertidos, pero luego no lo son. Pero son un poco experimentos lo que está haciendo la gente. Ahí voy, están haciendo juguetes. Yo le llamo juguetes, no porque no sean potentes,
sino porque cuando ya empiezas a pensarlo a nivel infraestructura, a nivel escalabilidad y a nivel usabilidad en el tiempo, no puedes hacerlo así. Que ya nos decía alguien, ya no hacemos infrarreportes en Power BI porque los hago en Cloud. Y le dije, pero ¿cómo se te ocurre, alma de cántaro? ¿Sabes? Digo, para eso te coges un Power BI Analytics, le enganchas a Locker Studio y te los haces en Locker. Que tardas un poquito más y que Gemini te ayuda menos, pero por lo menos el dato lo tienes controlado. En Cloud nos están metiendo más con la Oracle. Es que es muy rápido ya, es muy rápido. Nosotros tenemos Power BI, tenemos informes en Cloud, pero lo que hacemos es que extraemos los datos que queremos de la base de datos de Power BI y generamos el dashboard en Cloud. ¿Sabes? Porque no perdemos en ningún momento de control del dato. O sea, la gente está yendo a los caminos rápidos y fáciles. Y eso es lo que no debería ocurrir. ¿Qué tipo de riesgos ves profundamente con el tema de que estar haciendo esos juguetes, al final le estás abriendo las puertas de la compañía, todos estos... Bueno, ese es el típico riesgo del miedo. Yo lo que te digo es que dependiendo del tipo de compañía, si eres muy goloso para ser multado o si tienes un entorno regulado, como una farma OTC, yo que sé, que hagas lentillas y lágrimas solares o que hagas zumos y vitaminas, no te estoy hablando de que seas una farma pura, ya estás en unos entornos en los cuales yo no metería cualquier cosa en cualquier lugar. Porque es que, o sea, si tienes un problema y te encuentran algo ahí, o sea, y luego segundo, la gente que hace juguetes, porque habitualmente no son desarrolladores, no tienen equipo de desarrollo avanzado. Con lo cual, el código basura que te está generando es impresionante. Porque para que Cloud genere un código bueno, tienes que construir una... Te estoy hablando de Cloud, me da igual cuál sea. Sí, Cloud, Gemini... Gemini no, porque sería Codex, dentro del entorno... Exacto. Codex. Con el entorno Google o del entorno Microsoft, no Gemini específicamente, ¿no? Tienes que construir un proyecto, darle unos parámetros que pueda leerlos y que pueda ejecutarlos y luego pasar un proceso de calidad y testeo, que eso, por ejemplo, hacen que te cagas todas las herramientas de IA. Pero la gente no está haciendo eso. La gente lo sube y ahí está. Y no sabes qué código basura hay metido. Porque el problema que tienen los LLMs es que si tú no les explicas cómo haces el código, cómo haces el proyecto, qué parámetros siguen, ellos cogen la información ¿de dónde? De información generada en Internet. Como no está lleno de Internet de código basura y de exploits, yo no pondría nada en producción ni conectaría nada a producción. A, si no he pasado un control de código. B, si no tengo securizado la entrada de esos datos. ¿Puede haber mucho spyware dentro de ese código? Es decir, que puede haber problemas de esa privacidad. No es un concepto del spyware, es mucho más simple, ¿vale? Ahora mismo Mythos, ya que estamos hablando de ello... Sí, tengo ganas de hablar de Mythos. Descubrió un exploit que llevaba desde el comienzo de Linux. Joder. Desde el día 1 en el core. Y descubrió exploits. Todo el mundo tenemos exploits en el código. Lo habitual es que te escaneen, te encuentren alguno y penetren. Y ahí ya empieza tu... Esas son las famosas vulnerabilidades. Claro. Ahora mismo la IA es una máquina de descubrir vulnerabilidades. No estás preparado para eso. Y aparte de hacer otro tipo de estafas que en los checkouts, en falsificación de tiendas, de URLs. Así. Ahora mismo hay todo un nuevo set de maldades que se pueden hacer con IA que no se podían hacer hace 2 años, ¿no? O que eran tremendamente complicadas. Sí, o de clonar webs en una hora, vamos, en un momentito. Claro, nosotros lo han hecho todo el mundo, o sea, no te preocupes, es que es la ley de vida, ¿no? Pero me explico, ya no estamos hablando solo de todo ese nuevo set, es que ahora mismo escanearte y encontrarte vulnerabilidades es absolutamente sencillo. Si tú coges un código que se construye a base de lo que han hecho otras personas en Internet, ¿qué probabilidad hay de que hayas dejado 20 o 25 vulnerabilidades? Y encima, como lo estás dejando dentro del dominio que te genera Cloud, es escaneable directamente dentro de la propia infraestructura de peticiones de Cloud. Es que eso es lo que la gente no se da cuenta. Por eso me aterran esas cosas, ¿vale? Y si eso está conectado a tu e-commerce, ya sabes la fiesta que te puede ocurrir, ¿no? Y el concepto es que la gente no está pensando en eso. Y las soluciones las está dando el propio Cloud. Hay 15 cursos de Anthropic. En el 101, que es el primero que tienes que hacerte, y en el Cloud Code ya te lo cuentan. Pero ¿para qué va a hacerse alguien 1 hora y media o leerse o escucharse la media hora de vídeo el CTO cuando puede ver el vídeo de Pepito diciendo y mira cómo hago páginas en Shopee? Y mira con un prompting. Ahí está. El concepto es que estamos en ese punto, en que la tecnología está superando a la capacidad que tenemos de comprenderla y nos está cegando con los resultados. Es el shiny obvious, ¿no? O sea, estamos viendo destellos y todos queremos agarrar el destello, pero al final esto requiere un tiempo. Por eso lo he comparado con las .com. Podría haberlo comparado con el Windows 95. No por el Windows 95, sino por el paquete. Ya, pero el problema es que esto es más potente. Mucho más potente, mucho más rápido y de un nivel que no estamos acostumbrados. Esto está a la altura de la revolución industrial. De hecho, con Mythos, cuando hablabas de Mythos, precisamente cuando salió se anunció el modelo,
customizada y han dicho que No, bueno, Mythos no ha americano. salido. No ha salido Mythos, ha salido una versión más potente, pero que gastaba tokens a mogollón y ya está. Ya está. Ni siquiera ha salido. La usaron internamente en Anthropic y decidieron que el coste no tenía razón porque, claro, No porque era inseguro, sino porque el coste no tenía razón. claro, tú piensas que si das muchísima capacidad de razonamiento a algo que no lo necesita, o sea, si yo para decirte que 2 y 2 son 4, tengo que empezar a entender qué significa el 2, sí, qué significa el más, qué parámetros matemáticos se han aplicado, estoy haciendo un esfuerzo Brutal. innecesario para el resultado. Y cuando un modelo llega a esos niveles de razonamiento, hace ese esfuerzo para absolutamente todo. Por tanto, es inevitable ese coste. Eso sí es lo que ha pasado. Lo estoy simplificando enormemente. No es que sea exactamente eso, pero creo que es un símil bastante correcto para la gente que vaya a escuchar este podcast. Creo que queda súper claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es el 9%, es que yo llevo metido en seguridad años, como bien sabes. Ya no soy un experto en ciberseguridad, pero al final lo era en mi día. Uso la palabra experto como expertise, ¿no? Y todavía tengo las bases. Bueno, pues voy preguntando a las empresas y todos me vienen con perimetrales. Todos me vienen a hablarme de firewalls, de tecnología, de XDRs. Ya vale, sí, pero eso es uno de un montón de partes que tiene el ciber. Generalmente los problemas suelen ser cuando un empleado hace clic. Esa es una parte, pero no hablamos solo de la formación. Ahora mismo tenemos partes que son respuesta a servicios, partes que son de compliance, partes que son de formación, partes que son de prevención, partes que no tienen que ver específicamente con la penetración, sino con los distintos métodos de fraude y gestión que hay y cómo respondemos entre ellos. ¿Vale? A nosotros nos han metido keyloggers en departamentos, nos han falsificado la web, nos han hecho intentos de penetración, nos han intentado entrar por partes de infraestructura. Es que tus impresoras ahora mismo son tu mayor problema. Cualquiera que entre a tu red y vaya al caché de tus impresoras se puede descargar nóminas, historias y movidas. A través de la impresora me puedes Claro, cargar la ¿quién está nómina. protegiendo? Sí, o lo que sea impreso ahí. ¿Quién está protegiendo esa red? Claro, con guarda la impresión de la nómina ahí en la memoria de la impresora. ¿Quién está? Pero esto lleva ocurriendo siglos. Pero antes, como no penetrabas en la red porque los perimetrales lo impedían, lo que tenías que hacer era bloquear los USB, los no sé qué, los no sé cuánto. Sí. Y entonces ponías esos antivirus o XDR o SDR que te protegían del 90% de esos ataques. Y los que entraban, pues ya los conoces. Malware, encriptación, lo que toque ocurre, ¿no? Es un tema de porcentaje. Pero es que ahora yo te puedo meter un código absolutamente indetectable dentro de un agente que vaya haciendo un escaneo, que parezca tráfico normal, que no tiene ninguna parte de malware y que me va a encontrar ese tipo de cosas. Y eso ya no está en los perimetrales. No. No. Y ahí es donde está la historia. Nadie está preparado para ello, pero dentro de no estar preparado, vamos poco a poco. Yo me acuerdo que hace un año decía, los bancos no están preparados para los ataques, ¿por qué no ponen un vídeo de no hacemos esto en el arranque y si no lo arrancas no puedes hacerlo? Digo, ¿les da miedo pensar que están atacados? Pues ahora mismo yo, cada vez que abro la aplicación del BBVA me salta el vídeo, digo, menos mal. Digo, han tardado un año, pero menos mal. Pero es que también tengo la Caixa Santander y esos no lo han puesto todavía. ¿Vale? Ese es el concepto, ¿no? Y no es un tanto, es solo educacional, es meter medidas de protección en los equipos y sobre todo en la protección me estoy sabiendo muchísimo lo que hablamos, pero de la identidad de la gestión. O sea, ¿a ti te pide alguien algo más allá de un SMS o una verificación de doble factor? No. Pero existen los behavioral, existen los environmental, o sea, existe saber que yo tengo este móvil hoy aquí, mi ubicación es distinta, las wifi que tengo alrededor son distintas, si además lo tecleara con una mano y con la derecha siendo zurdo sabría que no lo es, ¿no? Claro. Entonces, environmental, ubicación, wifi, behavioral, cómo tecleo o el dispositivo o cómo me muevo el dispositivo. Dependiendo de qué tipo de empresa seas y qué tipo de nivel de red, hay políticas de cero trust o de confianza pura, en las cuales hay CDNs de protección. Ahora ya el otro día un par de empresas ya me enseñaban su capa de protección de IA en navegación. Bien. Claro. Sigue siendo una pobre respuesta a todo el ataque que tenemos, pero ya empezamos por un buen pie, ¿no? Pues nadie entiende ese tipo de cosas y como no entienden ese tipo de cosas, tampoco entienden los riesgos a los que estamos sujetos. Fares, y por eso, sí. Cuando Mythos salió, muchas empresas bajaron, porque ofrecen casi todo su venta es producto, licencias perimetrales y ese tipo de historias. Entiendo. Fares, hablabas antes de un poco de algunas cositas que tenéis ahí dentro, de algunos agentes profesionales. ¿Cómo es el stack que tenéis ahí dentro de la compañía? Stack tecnológico. Vale, tenemos... ¿Cuál es el Mario? Es que tenéis una buena maraña. No tanto. Realmente tenemos un Spark de NVIDIA, que si hubiera sido 2 meses sería el nuevo que presentaron ayer los de AMD, pero al final es un Spark de Menudo NVIDIA. potentazo, ¿eh?
Sí, el nuestro como TDGs. Ujú. Lo que pasa es que ahora vale 2.000 euros menos y es más potente, pero Bien. si vas a un Spark de NVIDIA es eso mismo, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque un H100 es demasiado para el punto en el que estamos, ujú, pero bueno, ujú, ocurrirá en un futuro si no metemos 3 de esos de lo de ayer, ¿no? ujú. Y en ese Spark cargamos nuestros datos, hacemos las conversiones de PDF Markdown, etcétera, y ahí tenemos montado, pues nosotros tenemos Qwen 2.3 para razonamiento, Oyama para los modelos de precisión, GPT-OS para la conversión, y luego tenemos 2 o 3 submodelos para tareas específicas, y por encima, ¿qué es lo que estamos montando ahora? Una capa de dato ligero sobre la cual montamos bots de petición y Como una capa de dato consultas. ligero, si no puedes... Vale, ¿Cómo lo un data explica? layer es un data layer, Sí. datos completos. Perdón, un data lake. Un data layer es un EDS más OTL. O sea, perdón, ETL más ODS. O sea, dato estructurado que se puede pedir por API Ujú. y que tú homogeneizas. Por ejemplo, y por irme a algo de e-commerce que es muy fácil. Cuando te vienen los datos de Meta y te vienen los datos de Google y los de tu e-commerce, ni en la fecha ni los datos se parecen en nada. No, No cada uno con solamente ni en su el tipo de nombre ni en dato. el formato. Pues hacer que todo se junte es un ETL y entregarlo de modo API con peticiones específicas de dato conjunto es uno de ese, ¿no? Eso es un data layer, pero tú realmente no necesitas eso, tus datos están ahí y cuando quieres esa arquitectura RAG, Retrieval Augmented Generative, la petición de ese dato lo que tiene que ocurrir es que tiene que ser rápida y fácil. Entonces, el cachear, no use cachear porque sea un cacheo, es un buffer stack, ¿no? Ujú. Pero el cachear esa información ocurre en una base de datos que está por encima, nosotros lo hemos hecho en Supabase, ¿vale? Que va viendo cuáles son las peticiones Lo tenéis trabajando recurrentes, con Supabase. sí, en este punto Muy bien. sí, que va haciendo las peticiones recurrentes para los flujos automatizados. Ujú. Y de esa manera esas peticiones no impactan en el abajo, que nos permite a nosotros tokenizar masivamente documentación y cosas internamente sin gasto Ok. y por encima de eso. Ahora estamos dando formación a la gente que está usando Gemini porque tenemos Workspace, Claude para ciertos departamentos y GPT-1 por departamento, porque GPT sigue siendo un modelo fantástico para un montón de cosas, correos, preguntas, historias, cantidad. ¿Para ¿Vale? responder correos o para...? No, para preparar cosas. Ujú. Documentación, razonamiento. Sigue siendo un modelo fantástico. Gemini es Container Workspace, donde podemos hacer automatizaciones. Y Claude para los departamentos que utilizan más data o que necesitan más procesamiento. Algunos lo están empezando a usar, otros lo estamos formando ahora, pero de momento lo están usando sobre sus datos locales. Y ahora lo que vamos a hacer es darles los MCPs sobre esa infraestructura y los MCPs sobre, por ejemplo, Shopify, por ejemplo, Power BI, etcétera, para que empiecen a hacer cosas ahí. Ujú. ¿Vale? ¿Podrías explicar un poco, Fares, por qué los MCP se está cambiando la película precisamente de las conexiones con todos los LLMs y con todos los sistemas? Porque realmente, antes estábamos los conectores, pero realmente el nuevo salto es precisamente la adaptabilidad de los MCPs para que podáis sacarle más potencial precisamente a nuestros clouds, a GPT. Vale, aquí el MCP lo primero que hace es conectarte fuentes de datos de un modo estructurado a un modelo. Me preguntabas antes cuál era mi última agente personal. Pues mi última agente personal era un agente de documentación sobre modelos de IA Ujú. con un MCP conectado al notebook LM para ir viendo qué quería en cada momento y no tener que leerme toda esa cantidad de documentación, que luego parezco más listo de lo que soy, pero es que me leo lo que me interesa. No me voy a leer 400 páginas de documentación cuando me interesan 2 puntos, ¿no? Ujú. Tengo un amigo que hace SEO y lo ha hecho con toda la documentación de Google. Así Wow. que, claro, así que luego cuando dicen, ¿esto es rankeable o no? Va y dice, no, ¿sabes? Y así es como lo va haciendo, ¿no? Pero más allá del concepto del MCP, que es la capacidad de interconectar datos para que tú puedas generar tus agentes, que es donde vamos todos, tenemos que entender que hay MCPs locales y MCPs que no Ujú. son locales. Ujú. Y en los MCPs que no son locales lo puedes hacer contra tu propia capa de dato interno o contra datos externos. Por ejemplo, conectarlo contra Shopify y contra Drive. Por ejemplo, conectarlo contra nuestra capa que te he contado para que puedas ver datos. Y a la vez conectarlo contra una capa local. Ok. Y aquí, y esa es la parte buena, de pronto puedes empezar a ver un montón de fuentes y unificar esa información y sacar ventaja de ella. ¿Vale? Si vas a trabajar para una tarea específica, en el 90% de los casos, si es solo tuya, siempre será más sencillo que lo hagas en local. Por tanto, MCP, Ujú. Notebook LM, Gemini y a funcionar. Ujú. ¿Vale? Si vas a trabajar una tarea departamental, seguramente necesites las mismas fuentes
Me da igual que si imagínate un departamento de e-commerce, ya que estamos en este podcast. Sí. Pues necesitas Drive o OneDrive o lo que toque, necesitarás Shopify o lo que sea, y necesitarás GA4 o un Power My Analytics o lo que sea. Tu MCP de 3 puntitos y de pronto ya puedes saber qué productos se están vendiendo mejor en las últimas 3 semanas en función a las campañas que he lanzado locales solamente en este país. Que eso, si no, sería una locura de análisis, ¿vale? Con los MCPs puedes hacerlos. ¿Cuál es el problema? Hacer esa consulta, ¿qué coste tiene? Y ahí es donde entra el por qué ciertos datos van a estar en una capa central para que cuando hagas esa pregunta, primero, y ahí vienen las prioridades de los MCPs y la agéntica y los proyectos. Cuando decimos construir aplicaciones, no lo digo yo, lo dice el CTO de Cloud, se refiere a que cuando hagas tu skill, tu aplicación, etcétera, le digas no solamente qué fuentes tiene, sino cuáles son más fiables, qué orden tiene, de cuál tiras tú primero y cuál cruzas. Le priorizas. No le priorizas, construyes. O sea, el Qué concepto bueno. es, no es que le digas esta es, lo que le estás diciendo es cuáles son las fuentes que consideras de verdad, cuáles suelen tener más puntos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una campaña o de ventas, la fuente de mayor prioridad será mi informe interno de ventas, no será el de GA4 ni de coña, ¿vale? Pero si estoy hablando de campañas, no me iré al informe interno de ROI de campañas, me iré directamente a Meta, que es el que me va a dar su informe. Claro. Entonces, no es un tema de priorización, es un tema de construcción y elección. Tú le tienes que explicar cómo tiene que construir sus MCPs, qué datos son buenos en cada lugar, y él tiene que poder elegir en función de chequeos o valores que tú vayas haciendo o durante el tiempo con las correcciones o que ya le hayas dado. Y ahí es donde entra el determinismo o no determinismo. Y esas aplicaciones ya no tienen triggerización porque tienen un principio y un final. Un agente no tendría principio y final. Si no encontrara una cosa buena, tiraría por otra opción, ¿no? ¿Vale? Que es el siguiente nivel. Entonces, para poder construir agentes o para poder construir aplicaciones, los MCP son necesarios. Y para eso necesitas que el dato esté estructurado y que esté gobernado. Si el dato no está gobernado o no está bien estructurado, da igual lo bueno que sea tu MCP o tu aplicación. No va a entrenarse bien, no va a coger nada bien los datos, no va a dar No será respuestas productivo buenas. o peor, se te va a fundir 2 millones de créditos porque va a estar o intentando encontrarlo bien o tú prompteándole para corregir lo que no está haciendo. Fares, última pregunta que te quiero hacer con todo esto. ¿Qué va a pasar cuando los agentes compren por nosotros en las tiendas online? Porque estamos hablando de agentes, vamos de a cosas... dejar claro que ocurrirá. Igual que el coche eléctrico ocurrirá, pero no ahora. ¿Vale? Y te voy a explicar el porqué de la manera más simple del mundo. Si tú quieres comprar un viaje en avión, un agente te puede hacer la compra. Porque al final son 3, 4, 5 preguntas de referencia. ¿Vale? Quiero viajar, quiero ir en asiento no quiero tener conceptos, etcétera. ¿Vale? Si quieres comprar una experiencia, puede que sí o puede que no. ¿Vale? Si quieres comprar un producto, depende del coste, etcétera. ¿Tú crees de verdad que va a hacer compras por nosotros en una marca de lujo? ¿Crees que en una marca de ropa va a hacer compras con nosotros ahora mismo o en los próximos 2 años? ¿Ahora mismo no? No, ni en los próximos 2 años. Porque ni va a aprender tanto de ti, ni las webs están preparadas para que ese aprendizaje sea. O sea, tú ahora mismo, y tú tienes una marca de ropa, ahora mismo estás seguro de que yo podría saber qué talla voy a usar de tu marca adecuadamente sin haberlo usado nunca. Y si la he usado una vez, ¿crees que el tallaje será el mismo si tienes diferentes modelos y me va a quedar igual? Es que se te podrían disparar las devoluciones una salvajada, que ya está ocurriendo en Estados Unidos. Segundo punto, ¿de verdad creemos que los agentes van a hacer ese trabajo? Si haces la compra, ya Amazon lo hacía, ahora Visa lo ha preparado para que en ciertas cosas, lo sabes, ¿no? Visa ha hecho un acuerdo con GPT y ya lo hace compras recurrentes. Pero no es lo mismo que si yo cada 22 días compro desodorante, antes Amazon me lo automatizaba. Ahora lo que hace la gente es ver cuántos días están en casa CT, preguntarme o no preguntarme y tomar la decisión. Hemos pasado de que cada 22 días te enviaba desodorante a que ahora te lo puedo enviar a los 17, a los 30. Es una mejora en la compra. Entonces hay cosas donde sí, en muy poco tiempo, los agentes van a poder comprar por nosotros y hay otras que no, porque la experiencia no está preparada. Y luego está la otra parte. ¿Como consumidor estás preparado para ello? Porque nosotros estamos aquí tecnológicamente, pero el mundo no somos nosotros. Delegar esa compra... El mundo son gente por la calle que no sabe lo que es un agente y no usa en su vida GPT. No. O sea, ahora mismo salimos a la calle, aquí,
Cruzamos, preguntamos a 20 personas y no tienen ni puñetera idea de qué es una inteligencia artificial ni le han preguntado jamás. Y lo de que Google te compre por el modo IA, es que Google para mucha gente sigue siendo un buscador. El cambio que tienen que dar mentalmente para permitir que Google compre por ellos es muy serio. Hablamos de personas, ¿vale? Entonces hay cierto tipo de compras empresariales recurrentes o que tienen muy pocos parámetros y que además la información está muy sesgada. Google tiene Google Vuelos, hablo de Google porque en este caso textualmente tiene Google Vuelos hace siglos, con lo cual para ellos el pasar a una compra genérica es fácil, que lo intenten con los hoteles o con las experiencias. Y te hablo de hotelería porque hay información a patadas por internet, que lo intenten con ropa, ¿vale? ¿Tú crees que una marca de ropa va a admitir compras que van a tener unos modelos de devolución altísimos? No, va a poner freno a esa historia. Y va a decir, si me compra un agente, no hay devolución, la devolución solo tiene que ocurrir, te la comes tú, ¿sabes? Y la pregunta es, ¿vas a aceptar eso versus la compra interpersonal versus... Ocurrirá, pero no es un proceso. Tú has visto cómo ha sido la debacle de empezar a cobrar los gastos de devolución y de envío. Sí, mucha guerra y Sí, mucho pues ahora historia. imagínate cuando sea la gente el que haga la compra, la devolución, lo tengas que pagar tú. Ese salto mental que nosotros como profesionales no vemos tan lejos, en el mundo real está lejísimos. ¿Por qué, sin embargo, el informacional triunfa? Mi padre tiene 79 años y ahora, desde que le enseñé, le pregunta a GPT para saber cosas y para decidir qué va a comprar. Pero no comprar el link que le da GPT. No. No. O me pregunta a mí y se pone a buscarlo. Pero ya tiene la información. Entonces, ese es el primer paso. Él entiende lo que a través de una IA y la IA aprende de él. Ahora la pregunta es, el salto a que compre por ti y el salto a que asuma las consecuencias de esa compra no es ni mucho menos fácil. Es un salto mental y psicológico. Es un salto de seres humanos, no es un salto tecnológico. Por tanto, no está cerca. Es como cuando no compramos por Alexa o no compramos por ese tipo Yo de... tengo las Alexas desde hace, te lo voy a decir rápido, 8 años. Tengo 17 Alexas en casa porque tengo, 17 Alexas. claro, tengo una casa grande y tengo una por habitación, más tengo las de enchufe en todos los baños, más tengo para automatizar ciertas tareas de la casa. Tengo un total de 17, te lo puedo enseñar, más los Fire TVs, ¿vale? Y no he hecho una compra por Alexa jamás y soy un profesional. Pues nos esperan unos años divertidos. Claro, no se espera ser divertido. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar el hype y el aspiracional de la realidad, entender cuál es el proceso, que yo mismo estoy en el camino, no puedo dar grandes guías porque estoy en el camino. Y luego la última parte, recordar que todo el que te quiere vender un servicio o un producto, te está vendiendo un hype aspiracional. Y tienes que sentarte con él y decirle, oye, ¿qué pasa? Y luego a todos esos que se van haciendo sus cositas en Cloud, ya son felices, yo digo, vale, sé feliz, pero entiende los riesgos que asumes, que yo los asumo, pero los asumo porque los entiendo. Si tú los entiendes y los quieres asumir, genial, pero luego que la gente no se sorprenda cuando pasan cosas, ¿no? O sea, para mí el tema es, estamos ante una tecnología absolutamente revolucionaria y por tanto no hay más remedio que adoptarla, hay que ser rápido, pero hay que tener la cabeza en su sitio. Básicamente hay que tener sentido común y saber dónde tiene sentido y dónde no. Que porque nos ahorre unas horas no significa que tenga sentido si luego puede generar problemas o no va a funcionar bien o nos hace dependientes de. Y aquí quiero cerrar con un tema. Hay un estudio que se ha hecho brutal sobre la educación, se publicó hace 2 días, yo lo compartí ayer, en el cual explicaban clarísimamente qué ha pasado en educación con el uso de GPT. Todos los alumnos que lo han usado han mejorado sus notas en los trabajos. Y en los exámenes donde no pueden usarlo, todos, entre 18 y 24%, todos han empeorado las notas menos los STEM. ¿Y sabes por qué? Porque no es lo mismo hacer un trabajo de psicología, lengua, etcétera, que hacer un maldito cálculo matemático puro. Sigues teniendo una calculadora, pero si no conoces el razonamiento o no conoces los principios de ingeniería, no puedes hacer el examen. Lo que estaban tratando de explicar es que solamente aquellas personas que no han disminuido sus horas de estudio, sino que han adaptado la IA a sus horas de estudio, o sea, los que estudiaban antes 10 horas siguen estudiando 10 horas, solo que ahora la IA les facilita ese estudio, esos no han sufrido absolutamente nada en los exámenes y han mejorado los trabajos. Todos los que han disminuido las horas de estudio y han mejorado las notas porque los trabajos tienen más calidad, han palmado enormemente los exámenes, incluso alumnos de alto rendimiento. Ostras.
Y ese estudio lo que te Buen melón, demuestra es un melón. Lo que te está demostrando es, la IA sí, pero no está hecha para encontrar caminos fáciles, sino para mejorar nuestro rendimiento en lo que hacemos. Pues en el trabajo es igual. Si antes tardaba 20 horas, ya tardas 2, la pregunta que tienes que hacerte es, A, ¿soy IA dependiente? B, ¿esto que hacen 2 horas está bien hecho? ¿Vale? C, ¿qué riesgos corro? Y si las 3 son mínimos riesgos, está bien hecho y no soy dependiente porque si mañana cambio de IA o de proceso no pasa nada, entonces has encontrado una automatización de calidad que tienes que seguir. Pero si cualquiera de las otras 3 tiene un índice de componente de riesgo elevado, si me quito esta IA mañana no sé hacer nada, las cosas no son de calidad y tengo que darle demasiado tema o estoy asumiendo unos riesgos en el futuro, que a lo mejor no lo sé, pero si lo miro lo sé, entonces lo que estás haciendo es básicamente coger el truco y palmar ese 20% en el examen, ¿no? Ostras. Y eso no es bueno para ti ahora, porque te reduce el tiempo de trabajo, pero a la larga no es bueno para ti, porque las IAs van a evolucionar y si tú no evolucionas con ellas, estás perdido. Y para que evolucionen tienes que entender cómo funcionan, no solamente hacer cosas. Genial. Pues me quedo con eso, Fares. Buen episodio. Le hemos dado a la IA durísimo. Le hemos dado por todos lados. Bueno, ya siempre es un placer y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir. Te agradezco a ti tu generosidad y tu tiempo, sobre todo, por ayudarnos y abrirnos los ojos en muchas cosas que la verdad que nos tenemos despistados y al final que lo hay que tener muchísimo cuidado porque detrás hay muchas otras cosas que nos has contado hoy. Yo lo que no quiero es que la gente le coja miedo. Mi concepto, todo lo contrario, es simplemente que entiendan lo que están haciendo y el porqué. Si alguien entiende lo que está haciendo y el porqué, cualquier herramienta le va a sacar adelante. Si no lo entiendes, al final lo que eres es dependiente de una herramienta. Y ese es el punto de... Y déjame que haga un puntito de hablar de Windows 95. Siempre cuento esta anécdota, que además la primera vez que la escuché fue a Pablo Renaud y la tuve que mirar a ver si era verdad. Pero cuando llegó Windows 95 y apareció el Excel, los contables antes eran timbre, caja y máquina de escribir. Sí. ¿Vale? Y todo el mundo pensaba que los contables iban a desaparecer. ¿Qué pasó? Los de timbre, máquina y caja de escribir casi desaparecieron. Porque de pronto el Excel había democratizado en la contabilidad. Pero es que se multiplicaron por 5 el número de contables en Estados Unidos, porque al estar democratizado, cada vez más gente podía hacer contabilidad, lo cual hizo un impulso empresarial. El concepto es la gente que entendía cómo funcionaban las herramientas y se adaptaba, se multiplicaban. Los que tenían muchos conocimientos, pero eran dependientes de la máquina de escribir, el timbre y la caja, cayeron. Si tú ahora, cuando entras con la IA, lo único que haces es estudiar el timbre y la caja por un Excel, pero no aprendes a usar el Excel, solamente haces celdas y fórmulas básicas, caerás. Si te adaptas a hacer cosas un poco más complejas y entiendes cómo funciona por detrás, funcionarás. Al final, como cualquier tecnología, si hablamos de la revolución industrial, del Excel, lo que lo quieras, si entiendes cómo funciona y te adaptas a ello, va a funcionar. Y si no, lo único que estás haciendo es poner tricks, ser de aportación de valor cero y fácilmente sustituible. Esa es la realidad. Miedo ninguno, pero entendimiento de lo que hacemos es el máximo. Pues me quedo con esto, Fares. Muchísimas gracias por venir al podcast. Un abrazo fuerte. A ti, un abrazo. Hasta luego. La verdad que después de tener esas conversaciones con Fares te da muchísimo que pensar. Pensar si vas tarde, si lo estás haciendo mal, si no estás aprovechando todo lo que tienes alrededor, que me están dando ya ganas, de hecho, después de contarte esto, irme corriendo a montar agentes y poner en práctica todo lo que nos ha contado Fares, porque él sabe precisamente de lo que está pasando y además nos ayuda a todos a ponernos las pilas. ¿Te ha gustado este podcast? Pues si te ha gustado, ya sabes lo que me ayuda, que le des a las 5 estrellas o que te suscribas a cualquiera de los canales donde escuchas Ecosistema e-commerce. Ya sabes, comparte, comenta, dale al like, todo junto. Gracias de nuevo, nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.